En la madrugada del 9 de abril del 2022, una joven caminaba sola al costado de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Tras eso desapareció completamente, pero lamentablemente días después su cuerpo fue encontrado en el fondo de una cisterna dentro de un motel, el Motel Nueva Castilla. Este motel no es cualquiera, pues detrás de él hay un pasado muy oscuro. Un pasado que si lo sacamos a la luz podría darnos a entender posiblemente qué fue lo que le sucedió a Devani Escobar aquel trágico 9 de abril. Como sabemos, Devani Escobar, de 18 años, desapareció durante esa madrugada del 9 de abril del 2022. Ese mismo día fue captada por las cámaras de seguridad del Motel Nueva Castilla. En ellas la podemos ver corriendo e ingresando al mismo, después escondiéndose y corriendo nuevamente por el lugar. 13 días después, su cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de una de las cisternas de este motel. Los primeros peritajes y versiones oficiales, como quizás muchos saben, sostuvieron que todo esto se podría haber tratado de un accidente. Es decir, que Devani, por andar corriendo ahí sin querer, se cayó en esa cisterna. Pero sus familiares y varios activistas rechazaron completamente esta versión. Por eso los padres de Devani decidieron hacer una nueva autopsia de forma privada y esta arrojó resultados aterradores. Devani había perdido la vida en realidad mediante asfixia por sofocación. Además, habría permanecido varios días con vida desde el día en el cual desapareció. Desde entonces, el caso de Devani Escobar se convirtió en símbolo de fallas institucionales frente a esta ola de violencia que empezaba a existir en México contra las mujeres. Siendo ese motel Nueva Castilla el último lugar donde se vio con vida a Devani, y además después donde se encontró su cuerpo, parecía ser como el principal lugar del cual sospechar. Y no estaría para nada mal hacerlo, además porque ese establecimiento tiene una historia muy oscura. El Motel Nueva Castilla no es solo el escenario del caso de Devani Escobar. Su historia está también marcada por muchas denuncias y comportamientos sospechosos y turbios. En el documental llamado Todas, Devani, una historia de redes, se presenta gran cantidad de información que cuenta el pasado de este motel. Mucha de la información utilizada para hacer este video proviene de ese documental de Todas. Digamos que es un 60-40, 60% más o menos tomado de ese documental, un 40% en otras fuentes. Pero quiero recalcar lo de este documental porque en verdad hicieron un trabajo de investigación muy bueno, justamente para presentar la historia que hay detrás de este motel. Si ustedes quieren lo pueden ver al documental, nada más que está dentro de una plataforma de pago que es VIX. Yo lo pagué para verlo y justamente poder traerles parte de esta información. Este no es un video patrocinado por VIX ni nada de eso, no se preocupen. Solamente lo menciono por esto, porque las personas que armaron este documental, los periodistas, documentalistas y demás involucrados en el mismo, hicieron un muy buen trabajo de investigación y recopilación de material de archivo. Entonces siento que es importante darles el crédito de lo que ellos hicieron. Pero bueno, retomando con el tema. En este documental se expuso cómo el Motel Nueva Castilla, a lo largo del tiempo, operó como un punto de servicios sexuales clandestinos. Incluso trabajaron con menores de edad. Por acá, como pueden ustedes estar viendo, tenemos un recorte periodístico del año 99. Porque en ese año clausuraron el Motel Nueva Castilla por prostitución y por emplear a menores de edad y mujeres extranjeras, como por ejemplo jovencitas que venían de países de Europa del Este. Más allá de esto, también se supo que el Motel Nueva Castilla tenía permisos solo para operar como bar y restaurante, pero no como motel ni tampoco table dance, que el table dance era como una especie de cabaret, o sea, iba la gente, por lo que pude entender, y veía bailes eróticos que hacían las mujeres sobre una mesa, por eso se llama table dance. En esa época, lo que eran los años 90, se dice que estaban como en auge los table dance en México. Y esto era justamente lo que estaba sucediendo en el Motel Nueva Castilla. Vamos a leer entonces la nota con mayor profundidad para entender mejor qué fue lo que pasó. Como podemos ver, dice lo siguiente: desbaratan en motel de Escobedo espectáculos ilegales de bailarinas.
Elementos de seguridad pública y de la Dirección Jurídica de Escobedo aseguraron droga y turnaron ayer al Ministerio Público a 2 menores de edad que se dedicaban al espectáculo del table dance en el bar del Motel Nueva Castilla. Durante un operativo, el inmueble fue clausurado por violación de giro y fueron detenidas 5 bailarinas que no tenían tarjeta de sanidad. 2 de las bailarinas son menores, de 16 y 17 años. Luego de la clausura del motel, descubrieron que estas bailarinas extranjeras que les comenté que trabajaban ahí, estaban en México con visa de turista, pero que todos sus documentos, por ejemplo sus pasaportes, eran gestionados por los dueños del motel, porque habían sido llevadas al país a través de ellos, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los dueños del motel tenían los documentos de esas chicas, ellas mismas no los poseían. A una de estas chicas las entrevistaron y ella comentó que tenía que bailar y hacer ese trabajo para el motel porque estaba en deuda con ellos, porque los dueños le habían pagado el pasaje para que ella fuera a México. Y ya se estarán dando cuenta por dónde viene todo esto. Este es el típico modus operandi de las redes de prostitución. Cuando buscan a chicas vulnerables, les dicen, por ejemplo, vengan a trabajar aquí o lo que sea, van y ahí les hacen estas cosas, les retienen sus pasaportes, sus documentaciones y les hacen todo este juego en donde les dicen, no, mira, yo te pagué el pasaje, yo te pagué tal cosa, entonces me estás debiendo toda esta cantidad de dinero, por ende tienes que trabajar para mí hasta que me pagues esa deuda. Y de esa forma terminan estando a la final esas chicas en contra de su voluntad en este tipo de lugares. Y hablando de redes de prosti, salió en esa época también esta nota que dice investigan red de prostitución. Por otro lado también tenemos esta nota que salió que dice lo siguiente. Durante el operativo también se clausuró el bar La Mecha que operaba además como table dance. Se expendían bebidas embriagantes a menores de edad y contaba con una mesa de billar sin permiso municipal. Este bar La Mecha era como se llamaba el bar de ese momento que tenía el Motel Nueva Castilla. Y también dicen, en el operativo fueron detenidas 5 mujeres, 2 menores de edad. Bueno, eso que ya vimos. Por acá dicen, los próximos días serán citados a declarar los propietarios de los negocios para definir su situación jurídica. En caso de reincidir, este podría ser cerrado permanentemente. Y por cada falta que cometan, se harán acreedores a una multa de hasta 5 salarios mínimos. Aquí en este fragmento se aclara eso que les comentaba recién. Dice, en su declaración ministerial, las jóvenes señalaron que solo tenían 2 días de trabajar en el bar La Mancha del Motel Nueva Castilla, clausurado el jueves por la madrugada. Y esto no pasaba solo en el Motel Nueva Castilla. También pasaban cosas similares en otros moteles de la zona. Por ejemplo, tenemos al Motel Scala que queda justo al frente del Nueva Castilla. Y según cuentan algunas investigaciones, también tiene historias turbias, no solamente relacionadas a estos trabajos ilegales, sino también sucedió un crimen allí dentro. Pues 4 años antes del caso de Devani, le quitaron la vida ahí a otra joven que también se llamaba Devani, ¿pueden creer? Ella era Devani Saraí, de 24 años, y era bailarina de un bar ubicado en Monterrey. No obstante, este caso es un poco diferente, porque el principal sospechoso fue desde el principio el novio de Devani. Y se cree que el móvil del crimen habría sido que ella esa noche quiso terminar la relación que tenía con él. Pero de todos modos es muy curioso y extraño que se llame Devani Saraí, porque recordemos que una de las amigas de Devani Escobar, que estuvo con ella la noche en la cual desapareció, se llamaba Saraí, ¿no? Ivonne y Saraí eran las amigas. Entonces nada, es como mucha coincidencia, más aún considerando que el crimen sucedió en el motel del frente, en el Scala. Pero todo esto no es lo único que esconden estos moteles. Aparentemente se dice que están como todos manejados medio que por la misma gente. El tema es que no se indagó mucho aparentemente todavía en los dueños de los moteles. Pero se tiene esta teoría, se cree que son todos descendientes de europeos, sobre todo de españoles, que ya vinieron, digamos, sus familiares con cierta idea de cómo manejar estos negocios. Idea traída de España, pero que la terminaron como replicando en México. Entonces, por eso se menciona en el documental que hay que tratar de investigar no solamente en México, sino también en España y en Europa para ver cómo se manejan estos moteles y de esta forma por ahí entender mejor
cómo están operando ahora y antes en México. Y hay otra cosa muy curiosa, que es que en varios casos, tanto en el caso de Devani Saray, Devani Escobar, y también en el caso de Yolanda Martínez, que fue un caso que sucedió en México también, que yo les presenté en el canal ya hace un par de años, sucedió algo similar. Es como que si tuvieran el mismo modus operandi para cubrir los hechos, porque en los tres se trataron de dejar como mensajes con el objetivo de desviar la investigación. Por ejemplo, en el caso de Devani Escobar se dijo, no sé si se acuerdan los que siguieron ese caso, pero se comentó en un momento que ella había escrito con labial en la cisterna algo así como que había tratado de salvarse pero que no había podido. Lo cual es totalmente ilógico, porque si la teoría que quieren plantar ellos es que Devani se cayó, se golpeó la cabeza y perdió la vida por eso, ¿en qué momento iba a ponerse a escribir con labial? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, se trató de instaurar esa idea. En el caso de Yolanda Martínez también, en la escena en donde fue encontrado su cuerpo, apareció un vaso con una escritura. En el caso de Devani Saray, se comenta que en el baño, curiosamente, apareció escrito con labial el nombre de César. De igual manera, con el objetivo de desviar la investigación, ya que ese no es el nombre del principal sospechoso. Es curioso esto porque en el caso de Devani Saray, como les comenté, el presunto responsable es su exnovio. Digamos, no hay detrás algo por lo que se ve de una red de trata ni nada de eso. Pero de todos modos llama la atención que de igual manera apareció como esta coincidencia, esta similitud, cuando buscaron escribir un mensaje que, como les decía, desvíe la investigación. De igual forma como sucedió en el caso de Yolanda Martínez y en el caso de Devani Escobar. Y lamentablemente aquí no se termina todo, porque no solamente Devani terminó en un motel que tenía un pasado súper oscuro, sino que el mismo motel está ubicado en una zona mortal. Hay una carretera al norte de México que muchos ya no ven solo como un tramo de asfalto. Hoy en día lo llaman la carretera del terror o la carretera de la muerte, porque en ella lo cotidiano como viajes, trabajo y esperas puede volverse una total pesadilla. La autopista que conecta Monterrey con Nuevo Laredo, dentro del estado de Nuevo León, ha acumulado más cosas espantosas de lo que uno se podría imaginar. Desapariciones, robos, enfrentamientos armados, vehículos abandonados, etcétera, etcétera. Más de 100 personas, según algunos reportes locales, han quedado desaparecidas tras iniciar su viaje por esta ruta. Se denuncia, por ejemplo, casos de asalto a vehículos particulares y robos en los que las víctimas son obligadas a bajarse de sus autos, despojadas de todas sus pertenencias y amenazadas. También, como les decía, hay muchos casos de desapariciones. Personas que viajaban, que se dice que iban por esta carretera y luego nada más, desaparecen por completo. Se apagan sus celulares, jamás llegan a su destino y sus familiares quedan sin respuestas. Según se cuenta, el cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel del cual tanto hablamos en relación al caso de Valeria Márquez, que al final no tenía nada que ver, pero lo tratamos por eso, ha emergido como uno de los actores que aparentemente controla o disputa de las zonas cercanas a esta carretera, junto con otras facciones locales. Y esto obviamente intensifica el riesgo de estar ahí. Y bueno, además de todo esto que les comenté, también sucedió el caso de Devani Escobar. Porque sí, efectivamente, el motel Nueva Castilla está ubicado sobre esta carretera. Según varias fuentes públicas, en enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas por falsedad en sus declaraciones y encubrimiento en relación al caso de Devani Escobar. Una de las declaraciones falsas señaladas es que una de ellas, quien sería la gerente del hotel, afirmó que no había videos de las cámaras de seguridad de ellos que mostraran a Devani la noche en la cual desapareció. Comentó ella que las cámaras solo eran de monitoreo, como que no grababan. Y como ya sabemos, sí hubo cámaras que grabaron algunos de los últimos movimientos de Devani esa trágica noche. Esta página dice lo siguiente: imputan a 2 ex empleadas de motel por el caso de la mexicana Devani Escobar. En México, 2 mujeres ex empleadas de un motel en el estado de Nueva León fueron imputadas este lunes por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación por el FEMI, ya saben qué, de la joven. Un
juez determinó que no podrán salir del estado y tendrán que presentarse una vez al mes a firmar, y además se estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación. La audiencia, que tuvo una duración de 5 horas, se celebró de manera virtual y privada. Sin embargo, estuvieron presentes los padres de la víctima, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, que acudieron al Palacio de Justicia acompañados de sus abogados. Y por otro lado tenemos esta nota de Infobae que publica lo siguiente, que es muy interesante. Dice: una computadora y 8 celulares, lo que la Fiscalía de NL, Nuevo León, supongo que será, encontró en la casa de una empleada del motel donde hallaron a Devani. También comenta: la Fiscalía del Estado de Nuevo León dio a conocer que desde el 19 de agosto catearon el domicilio de una trabajadora del motel Nueva Castilla, en el que hace 4 meses se encontró el cuerpo de Devani al interior de una cisterna. La casa de la trabajadora del motel fue cateada tras haberse empezado la indagación en su contra por falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad, así como encubrimiento. Y es que las autoridades buscan dar con aparatos que contengan imágenes del día en que Devani desapareció y que pudieran ser ocultados por los mismos empleados del lugar que se encontraban trabajando en el momento de los hechos. De acuerdo con la ficha informativa de la Fiscalía, ahí se encontraron los siguientes objetos: una laptop con la leyenda Acer y el cargador, 3 memorias USB, un estuche de plástico y 8 teléfonos celulares. Vieron que se comenta que no se dieron nunca la totalidad de las grabaciones de la noche en la cual Devani desapareció. Se cree no solamente que las recortaron a las grabaciones, que faltan minutos, sino también hasta que las editaron. Entonces creo yo que al buscar estos pendrives, celulares y demás, estaban intentando ver si podían encontrar ese material faltante o el material original sin ser adulterado. Esta situación pasó unos meses después de que encontraran el cuerpo de Devani. Y bueno, aparentemente, según la información que pude encontrar, esa carpeta de investigaciones hoy en día sigue abierta, pero no han salido a la luz más avances que hayan habido, al menos por lo que yo pude encontrar. Entonces, como pudimos ver, el motel Nueva Castilla pasó por un montón de situaciones en las cuales fue clausurado, pero después volvió a abrir, y así a lo largo del tiempo. Como que siempre, no solamente Nueva Castilla, sino también otros moteles, buscaron la forma de volver a trabajar y desentenderse de los problemas legales. Pero esta vez sucedió algo distinto. Sí, se dice que unos días después de que encontraran el cuerpo de Devani, el motel siguió ofreciendo sus servicios como si nada hubiese sucedido. No obstante, después, por varios problemas legales relacionados al caso, él mismo fue tomado. Estuvo un tiempo, según entendí, como aislado porque podría ser la escena de un crimen. Después la policía lo liberó, pero no es que los dueños podían ir a hacer lo que querían. Como que siguió tomado, pero de todos modos la vigilancia que tenía era parcial. Por ende, muchísimas personas se metieron, lo saquearon, lo quemaron. Muy curioso, porque quemaron lugares muy particulares, como buscando eliminar evidencia también. Bueno, se metían personas a dormir ahí. Hicieron desastres en el motel. La cuestión es que hoy en día está como si fuera un lugar totalmente abandonado. Hay algunos muebles, cosas, colchones y eso, pero es un lugar destruidísimo. Pareciera como que lleva años abandonado, no sé. ¿Vieron esos youtubers, creadores de contenido que van a explorar abandonos, así en exploraciones urbanas y todo eso? Abandonos que llevan como 15 años. Bueno, parece eso el motel, literalmente. ¿Y cómo sé esto? Bueno, porque justamente muchos creadores de contenido fueron a explorar. Se dedican a hacer este tipo de exploraciones urbanas. Este es del canal de Mystery World y como podemos ver parece un lugar abandonado hace 1000 años. Uno no puede creer que lleva 3 años aproximadamente así. Digamos que hace 3 años y medio, 4 funcionaba esto y estaba como si nada. Literalmente está casi todo, fue saqueado. Imagínense que esto era un motel, tenía televisores, camas, colchones, muebles. Y ahora está así. Y además, como les decía, fue quemado. Y esto fue algo muy curioso que estos creadores descubrieron. Son muchos los youtubers que hicieron este tipo de exploraciones en el hotel, por si los quieren ir a ver. Pero muchos de ellos descubrieron eso, que como que los lugares quemados eran como muy estratégicos. Entonces parecía ser que en verdad al hacerlo buscaron eliminar algo, encubrir algo. Y además otros hallaron
una especie de sótano que tiene el motel. Y empezaron a generarse como muchas leyendas e ideas en base a ese sótano, porque se cree que quizás ahí en ese sótano retuvieron a Devani durante los días en los cuales ella estuvo desaparecida, porque recordemos que la última autopsia dijo que ella estuvo viva más o menos entre 5 y 7 días, entonces en algún lado la tienen que haber tenido. Este video es del canal Jesus Rod, algo así, no estoy muy bien segura cómo se pronuncia, pero fue creo que el único que ingresó al sótano. Ven, esta es como el área por la cual se ingresa. En ese momento estaba todo lleno de agua y esto sería como una parte del interior de ese sótano misterioso. Bueno, si quieren ver más de lo que fue esa exploración, vayan a ver su canal, su video. Pero ese es el estado más o menos en el cual se encuentra el motel actualmente. No obstante, se comenta también que ya el motel fue devuelto a su dueño, el 100%, y hay propuestas informales que dicen que lo van a remodelar. No se sabe con qué fin lo van a remodelar, si para que vuelva a operar como motel, como para hacerlo, no sé, un lugar simbólico. Un poco polémico todo esto porque para mí sería un lugar que al menos todavía no se tendría que tocar, ya que puede seguir conteniendo evidencia. Y bueno, no está bueno con todo lo que pasó que lo hagan, por ejemplo, otro motel u otro lugar que no tenga nada que ver. Siento que sería más correcto hacerlo un lugar memoria, un espacio memoria, algo simbólico, algo que pueda, no sé, recordar la memoria de Devani y otras mujeres que terminaron siendo víctimas. Espero les haya resultado de interés este video. Yo la verdad vengo muy metida con el caso de Devani Escobar hace varios días y sentía que necesitaba saber la historia que hay detrás de este motel, porque lo escuché en un comentario en un video que vi y dije, o sea, necesito saber la historia, así que por eso decidí traérselas, ya que a muchos también les puede interesar. Estoy pensando, ustedes díganme qué opinan, en hacer un análisis de lo que fueron los videos de los últimos momentos de Devani. Ya sé que hay millones de análisis en YouTube, pero mi idea es hacerlos como de otra perspectiva, de otra forma, que podamos ver bien qué tanto fueron adulterados, analizar bien los crudos, entre comillas, que tenemos, los minutos que pasaron entre cada uno de los videos, en qué espacio se encontraba Devani efectivamente en esos momentos, etcétera, etcétera. Para los que no saben, yo soy diseñadora audiovisual y multimedial, entonces siento que puedo como aportarles quizás un granito de arena desde ese lado. Incluso también pensé en... hay una parte muy específica de uno de los videos que se dice que está adulterado, que Devani jamás caminó por ahí y que tomaron un fragmento de otro video y lo pusieron ahí como montado. Entonces tenía ganas de hacer el montaje desde cero yo misma y que lo comparemos con el video para ver si efectivamente fue adulterado. Pero bueno, no sé, tengo todas esas ideas de ir analizando lo que es el material audiovisual. Así que bueno, si ustedes están interesados en que hagamos ese video, si creen que podría ser de utilidad, déjenmelo en los comentarios. Y si alguien tiene como el material más crudo posible de lo que son las cámaras de seguridad y me lo pueden mandar a mi mail, se los agradecería un montón, porque tengo algunos links de, bueno, de los supuestos videos completos, pero no sé si es el crudo más crudo que tenemos. Vieron que hay muchos que están en cámara rápida, según se dice, así se los entregaron. Y si no queda de otra, bueno, se analizará con eso, pero si existe el material mejor, en mejor calidad y todo eso disponible, obviamente sería la mejor opción. Así que si alguno tiene algún enlace, link o lo que sea con el material lo mejor posible, me lo puede mandar, se lo agradecería un montón. Y bueno, vamos viendo a ver si se puede hacer ese video o vamos directamente por otro lado. Ahora sí vamos a estar viendo una actualización del caso de Devani Escobar. Este fue un caso que estuvimos siguiendo bastante durante el mes de octubre, si no me equivoco, en el canal. Pero después la verdad que sí, es verdad que quedó un poco colgado porque bueno, empezaron a pasar otras cosas, hablé de otros temas y así. Por ende, hoy les traigo esta actualización de todo lo que pasó desde el último video en octubre hasta hoy con el caso de Devani Escobar. Los eventos se centran en dos hilos principales. Por un lado, un escándalo de ciberseguridad que afectó a la Fiscalía de Nuevo León y también, por ende, al caso de Devani, y una reciente denuncia legal presentada contra Mario Escobar, el padre de Devani, y otras personas bastante interesantes.
Vamos a empezar hablando sobre esto que pasó con el tema de este escándalo de ciberseguridad. Según el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien investigó todo este suceso, tiene constancia de que a través de un delito de ciberseguridad, más de 6.000 expedientes de investigación fueron sustraídos de la Fiscalía de Nuevo León. Estos casos robados se encuentran supuestamente a la venta en la Deep Web. Estos expedientes contienen datos importantísimos, datos sensibles de las víctimas y de los casos, incluyendo direcciones, teléfonos, fotos, etc. Además, también los expedientes incluyen fotos muy explícitas relacionadas a los casos, como por ejemplo de los cuerpos de las víctimas. Gómez Villaseñor señaló de que él tiene conocimiento de que el expediente completo del caso de Devani Escobar fue vendido también y formó parte de todo este hackeo. Ahora, ¿cómo fue que lograron hackear a la fiscalía literalmente? Bueno, se dice que existe la sospecha de que un directivo o ejecutivo de la propia fiscalía provocó la instalación de una red para extraer todos los datos de la misma. Se informó incluso que la extracción de la información pudo haber durado casi un total de 10 meses, es decir, que estuvieron 10 meses sacando información, hasta que lograron apoderarse de estos más de 6.000 expedientes. Estuve viendo que algunas personas comentaron que algunos, periodistas y demás decían que ellos tenían el acceso al expediente del caso de Devani Escobar. Y en base a esto que pasó, se piensa que en realidad no es que tienen acceso ellos al expediente, sino que por ahí lo compraron ellos mismos en la Deep Web al expediente y salieron a decir como que tienen acceso cuando en realidad lo compraron. Obviamente son acusaciones bastante graves, pero son algunas cosas que se están comentando en general en las redes. En otro ámbito, se supo que Gustavo Isidoro Soto Miranda, conocido mejor como El Jaguar, viajó desde Estados Unidos hasta Monterrey, México, para interponer una denuncia por difamación en contra de Mario Escobar, el padre de Devani. De igual manera, denunció al youtuber Fabián Pasos, mejor conocido como Mafian TV, y al periodista Juan Bermúdez. El Jaguar asegura que su nombre fue difamado, lo que le hizo perder cosas como su trabajo, amigos y prácticamente todo, como que se le arruinó la vida. Recordemos qué fue lo que pasó. Las redes sociales comenzaron a acusar fuertemente al Jaguar de estar involucrado en lo que le pasó a Devani. Por un lado, porque su hermano es dueño de la empresa Alcosa, esa empresa de transportes por donde pasó Devani antes de ingresar al motel Nueva Castilla para desaparecer por completo. Y además porque en algunas imágenes de las cámaras de seguridad de los lugares donde Devani estuvo, se ve a una persona con la silueta muy similar a la del Jaguar. Entonces por esto en las redes sociales empezó a hablarse en su momento de que capaz él era el responsable. Es por esto que ahora este sujeto está intentando tomar estas medidas y denunciar a quienes él cree que más lo difamaron, como sería el padre de Devani, Mafian TV y también este otro periodista que les comenté. La verdad yo no tengo mucha idea de qué tanto hablaron estas personas sobre el Jaguar, sobre todo Mafian y el periodista. Sí siento que no tuvo tanto que ver el padre de Devani, porque como les digo, esta difamación entre comillas en contra del Jaguar se llevó a cabo más que nada en redes sociales. Por eso creo que más que nada Mario Escobar, el padre de Devani, no está muy involucrado en todo esto que pasó con el Jaguar. Quizás por eso fue que él respondió y calificó a la denuncia del Jaguar como imprecedente. Y efectivamente el padre de Devani aseguró que él jamás lo difamó. El padre de Devani, cuando salió a hablar con los medios, no solamente dijo esto, sino que también se deslindó de los hechos, indicando que si la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llamó al Jaguar a declarar y demás en su momento, fue por la situación mediática que lo relacionó con la investigación del caso de Devani. Mario Escobar finalmente recalcó que él jamás señaló al Jaguar como responsable de lo que le pasó a su hija. Es por todo esto que Mario Escobar confía en que la demanda no va a proceder, pero que en el remoto caso de que sí lo hiciera, dice Mario que cuenta con la representación de los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas. No obstante, él dice junto con su esposa están más que nada concentrados en lo que es más importante, buscar justicia para su hija.
Y es así como les comentaba, hasta el propio Mario lo dijo, como que él jamás difamó al jaguar, jamás lo acusó de ser el responsable de lo que le pasó a Devani. No obstante, ya las demás personas a las cuales el jaguar de igual manera está demandando, no sé qué hicieron y no sé qué tanto se involucraron en esta campaña de difamación que se hizo en su momento contra él, ni nada de eso, como para poder pensar de si la demanda contra ellos va a proceder o no. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Por otra parte, recientemente, el canal de El Salseo de Frank, un canal de YouTube que siguió y sigue muchísimo este caso, publicó un video de un vidente que da como lo que él percibe acerca de lo que le pasó a Devani Escobar. Y sí, ustedes saben, o al menos los que más o menos ven los videos saben que yo no creo y no me gusta nada de esto de los videntes ni nada de eso. Al contrario, siento que en muchísimas ocasiones obstruyen las investigaciones porque ha habido casos donde se ha arrestado a personas que no tenían nada que ver con cosas que decían los videntes, o sea, sí, literalmente pasó eso. Por ende, no me gusta jamás involucrar cosas o tomarme con seriedad, por ejemplo, cosas que comentan estos personajes. No obstante, siento que en este caso es interesante la hipótesis que plantea el vidente, no por el vidente en sí, no porque él tenga la bola de cristal, por así decirlo, y esté viendo y sintiendo lo que le pasó a Devani y todo eso, no. Siento que es interesante porque es muy coherente la hipótesis y siento que más o menos lo hace así el vidente, como que buscó una hipótesis que sea interesante y consistente y la plantó como diciendo que él siente eso. Por eso me gustaría comentárselas para ver qué opinan ustedes. Como les digo, yo no creo, tampoco estoy a favor de que videntes se metan en este tipo de casos. Los que quieren creer, todo bien, yo estoy totalmente en contra, pero es interesante, como les digo, pensar con objetividad esta teoría que se plantó porque suena bastante convincente, como les decía. Según este vidente, Devani Escobar fue narcotizada y emborrachada en la fiesta a la cual fue llevada. El vidente sostiene que las dos acompañantes que estaban con Devani esa noche no eran realmente sus amigas. Como sabemos, una de ellas ni siquiera de por sí era su amiga porque la conoció esa misma noche. Pero el vidente aclara que una de las dos la vendió a Devani. Para él, algunas personas le pagaron a la amiga de Devani para que ella la llevara con ellos y de esta manera pudieran satisfacer deseos sexuales con ella. Es por esto que estas dos chicas llevan a Devani a esa famosa fiesta. En algún momento ahí ella se da cuenta de que algo malo está pasando, como ya sabemos, y decide salir corriendo. Cuando Devani huye, las amigas intentan detenerla porque básicamente tenían que venderla y si Devani se iba no lo iban a poder hacer y por ende no iban a recibir dinero. Estas chicas intentan hacer lo posible para que Devani se quede en la fiesta, pero no lo logran a la final. Porque como ya sabemos, la joven se termina subiendo a un Uber. Y ahí es cuando viene el tema del chofer de este Uber. Según el vidente, cuando el chofer la recogió, al ver a Devani en un estado bastante vulnerable y mal, como alcoholizada y demás, quiso aprovecharse efectivamente de ella. Según el vidente, el chofer la quiso como tocar efectivamente y es por eso que Devani se molestó y tomó la decisión de salirse del auto. De esta forma, Devani termina en aquella famosa carretera de Monterrey Nuevo Laredo y después dirigiéndose desde allí hasta la empresa Alcosa. Allí, según el vidente y más o menos como piensa, se cree que Devani tuvo cierto contacto con el vigilante de la empresa u otra persona, quien de nuevo intentó hacerle algo malo a ella. Devani una vez más logró percatarse de esto y es por eso que decide salir corriendo hacia el motel Nueva Castilla. Devani lamentablemente cayó en el peor lugar que podía, ya que el motel Nueva Castilla, como vimos en videos anteriores donde analizamos toda la historia del hotel, reclutaba a personas para que ejercieran trabajos ilícitos. Ustedes ya sabrán de qué tipo. Según el vidente, una vez en el motel, Devani fue agarrada y metida en un cuarto donde la mantuvieron por mucho tiempo. Finalmente, el vidente afirma que en ese cuarto fue que a Devani le terminan quitando la vida.
Esto quiere decir que la joven no falleció en la cisterna ni mucho menos, ¿no? Sino que más bien fue asesinada en la habitación del hotel y posteriormente sembrada en la cisterna. No sé qué opinarán ustedes sobre esta hipótesis en general, pero yo siento que es bastante interesante, bastante coherente, no por ningún tipo de poder de evidencia sobrenatural ni nada de eso, sino porque, como les digo, es una versión que si la vemos de forma objetiva puede llegar a ser bastante creíble, al menos gran parte de esta teoría, quizás no todo, pero gran parte. Coméntenme ustedes, como les decía, qué opinan y bueno, más o menos eso fue lo que estuvo pasando en estos días en relación al caso de Devani Escobar. Hay que ver qué pasa con esta denuncia, estas denuncias que está intentando poner el Jaguar, si avanza en algo más. Y cierto, dato muy importante, vi que no está descartado el hecho de que hagan una segunda temporada del documental de HBO de Devani Escobar. Por ahí con cosas nuevas que vayan saliendo en este tiempo o quizás con otras informaciones que no entraron en la primera temporada, porque este caso fue extremadamente mediático y obviamente se hablaron de muchísimas cosas y hubo demasiada información que jamás fue tratada en el documental que todos conocemos. Así que bueno, lo importante es que este caso no quede en el olvido, que se siga hablando del mismo, porque pasan los años y seguimos sin saber quién le quitó la vida a Devani Escobar. Desde muy joven, Marian Gonzaga se dedicó a ser creadora de contenido en redes sociales. Sus plataformas tenían miles de seguidores. Publicaba videos de estilo de vida, maternidad, belleza, viajes, entre otros. Para muchos era simplemente una influencer más. Para otros, alguien joven tratando de construir una imagen pública en un mundo digital cada vez más exigente. Pero lo que siguió en su vida haría que el nombre de Marian Gonzaga se volviera sinónimo de violencia, polémica y cuestionamientos. La tarde del día 5 de febrero de 2025 marcó el quiebre. Marian, que entonces tenía 17 años, viajó desde Cancún a la Ciudad de México para visitar a su exnovio y también padre de su hija. Al llegar al departamento donde estaba el novio en un complejo residencial, se encontró con que el joven estaba teniendo un encuentro con la modelo Valentina Gilabert. Marian comenzó a discutir con su exnovio y esta discusión en un momento ya escaló brutalmente. Marian literalmente sacó un cuchillo y atacó a Valentina. Según informes oficiales, la agresión fue salvaje. Marian le propició más de una decena de puñaladas a Valentina, generándole heridas en el cuello, en el tórax y en las manos. Tras el ataque, agentes de policía detuvieron a Marian ese mismo día en el complejo de departamentos. Por su parte, la víctima afortunadamente logró sobrevivir a este ataque. No obstante, obviamente quedó gravemente herida. Fue trasladada de urgencias a un hospital y tras estar en un coma inducido por más de 5 días, tuvo que ser sometida a tratamientos muy complejos. La fiscalía acusó formalmente a Marian Gonzaga por lesiones calificadas. Este es un delito que dice que básicamente ella agredió a alguien con un arma blanca, poniéndole en riesgo la vida. Dado que Marian era menor de edad, porque como les dije apenas tenía 17 años, el caso se trató bajo el sistema de justicia para menores. Se dictó internamiento preventivo para Marian inicialmente. No obstante, 2 días después del incidente, en una audiencia inicial, la defensa reconoció que habían pruebas suficientes para vincularla a la joven a proceso. Además, se informó que habían al menos 2 personas más implicadas como cómplices en todo esto. Una se dice sería una de las amigas de la víctima, quien habría ayudado a Marian a ingresar al departamento. Marian de esta forma pasó 5 meses bajo custodia en un centro especializado para mujeres adolescentes y finalmente salió libre el día 23 de julio del 2025. Antes de ser liberada, Marian aceptó la responsabilidad de sus actos, ofreció disculpas y además se le otorgaron ciertas condiciones para esta libertad. Entre ellas estaban que no sería una libertad al 100%, digamos, sino que era una libertad asistida. Además, Marian debía recibir tratamiento psicológico obligatorio, tenía prohibido acercarse a la víctima, lógicamente, y además debía hacer una reparación económica del daño
causado. Más adelante, Valentina Gilabert, la víctima, declaró públicamente que ella perdonaba personalmente a Marianne, su agresora, pero aclaró que ese perdón no es legal. Es decir, que no es que va a sacar la denuncia ni nada de eso, va a dejar que la causa judicial siga su curso. Después de su liberación, Marianne apareció en redes sociales diciendo que iniciaría un proceso de sanación personal, que buscaría ayuda profesional, prometiendo que iba a cambiar, también agradeciendo la nueva oportunidad que le había dado la vida. Entonces, cuando todo esto pasó, cuando Marianne salió de prisión, pidió disculpas, Valentina la perdonó y demás, muchos pensaron que esta historia iba a empezar a tener como una especie de cierre, digamos. Pero en realidad apenas era el comienzo, porque Marianne apenas salió de la cárcel se encontró con otro conflicto. La pelea por la custodia de su hija Emma con el padre de la niña. Desde el primer día de su libertad, Marianne contó que algo no estaba bien. Aseguró que el padre de su hija no la dejaba verla. Según ella, no tenía ningún tipo de orden judicial que impidiera que ella tuviera contacto con Emma a pesar de lo que había hecho. Pero aún así, según ella misma lo contó, como les decía, el padre de la niña no la permitía a ella que la viera. En medio de ese enojo, Marianne comenzó a hacer declaraciones muy fuertes en contra del padre de su hija. Dijo que José Said, que es su nombre, tenía armas en su casa, que le mandaba fotos para intimidarla y que temía ella que él le arrebate a su hija por completo. Como que para Marianne, el padre de la niña estaba haciendo todo esto de evitar que ella la vea y demás para vengarse por lo que ella le había hecho a Valentina Gilabert. Pero del otro lado, por parte del padre de la niña, de José Said, la historia era diferente. La familia de José Said aseguraba que Marianne en realidad no estaba preparada para cuidar a la niña. Hablaron de varios episodios de descuido por parte de Marianne para con su hija, de varios momentos en donde la niña habría estado en riesgo con ella y situaciones así, digamos, para los familiares del padre de la bebé. No se trataba de una venganza ni mucho menos, sino que más bien estaban intentando proteger a Emma, a la niña. Mientras tanto, las redes sociales se inflaron con este tema, obviamente. Algunos defendían a Marianne, diciendo que ella era la madre y tenía todo el derecho del mundo a ver a su hija. Y otros la señalaron como una persona muy inestable, recordando lo que le había hecho a Valentina y afirmando que ese temperamento podría extenderse tranquilamente al ámbito familiar y a la niña. Así se fue formando como esta batalla legal por la custodia de Emma, la niña. En algún momento, aparentemente, a pesar de todos estos conflictos, Marianne recuperó a Emma, digamos que se la llevó con ella. Pero después el padre de la niña dio la siguiente noticia. Dijo que aparentemente el juez le había otorgado la custodia a él de la bebé. Sin embargo, dijo que Marianne se había negado a cumplir con lo que había determinado la autoridad, como que Marianne no quería entregarle a él, a la niña, a pesar de que un juez le había dado la custodia a este. Y hace unas horas nada más salió la noticia de que aparentemente Marianne se fue del país directamente, se fue de México, supongo yo, como escapando de toda esta situación, buscando que no le quiten a su hija. Calculo que se habrá ido con la niña, ¿no? Claramente. Hay que ver, esta noticia es muy reciente, por ahí para cuando esté editando este video y sobre todo para cuando ustedes lo vean, ya haya más información, por ende cualquier actualización importante se las voy a estar dejando ahora en un cartelito. Y obviamente este tema sigue dando muchísimo de qué hablar en redes sociales. Las opiniones están muy divididas. Como les digo, algunos están del lado de Marianne, creen que ella tendría que tener la custodia tranquila al 100% de su hija porque es la madre y nada va a cambiar eso. Y otros dicen que no, porque al haberle hecho eso tan espantoso a Valentina está demostrando que no está por ahí en condiciones de criar a una niña. Cuéntenme ustedes qué opinan sobre todo este debate. Yo escuché que Marianne salió a decir bastante que cuando ella lo encontró a su novio con Valentina en realidad no estaba separada porque se dijo mucho de que ellos habían cortado para ese momento. No obstante, Marianne dijo que no era así, que ellos estaban en pareja y que por ende lo habría descubierto a él siéndole infiel con Valentina Gilabert. ¿Eso justifica lo que le hizo? No, para nada, pero sí, digamos, como que hace que Valentina no sea como tan santita para muchos en esta historia porque ella se habría metido básicamente en una relación, ¿no?
se habría metido con un hombre que tenía novia, que tenía pareja. De todos modos, como les digo, eso no hace que ella se haya merecido lo que le pasó ni minimiza el delito. Yo, la verdad, en mi opinión personal, como les digo, es una opinión personal, siento que habría que evaluar muy bien si Marianne realmente puede hacerse cargo de su hija siendo conscientes del temperamento que tiene y de lo que hizo. O sea, a ver, estamos hablando de una chica de 17 años que apuñaló a otra para matarla. O sea, que se haya salvado, Valentina, fue de milagro. O sea, ella estuvo en coma, todo, tenía los pulmones perforados, la tuvieron que operar un montón de veces, o sea, no fue una tontería, o no sé si fue el objetivo, pero digamos que Marianne en su ataque no se detuvo, ¿no? Ella por ahí buscó o no le importó si Valentina perdía la vida en ese ataque. Y es muy grave, o sea, me parece demasiado grave y siento que habría que, bueno, obviamente yo no soy especialista de nada, pero siento que un especialista tendría que evaluar muy bien la situación para determinar si realmente Marianne puede hacerse cargo de la niña. Yo sé que es la madre y nada va a cambiar eso, obvio, pero hay que pensar las cosas con un poco más de cabeza y frialdad. O sea, no porque ser la madre la va a criar bien. ¿Cuántas madres desastrosas no existieron a lo largo de la historia? O sea, hay millones, y por ende, no por ser la madre va a estar apta para criarla y no va a ser la mejor opción para Emma necesariamente. Si el juez tomó la decisión de quitarle la custodia, pienso que también por algo es. No sé, a mí me parece muy grave lo que hizo Marianne. No es cualquier tontería, salió solo porque es menor de edad, obviamente, no estuvo presa más tiempo, ni presa en sí en una cárcel normal ni nada por ese motivo, pero sí fue muy grave lo que hizo. Pero bueno, esta es mi opinión personal. Cuéntenme con muchísimo respeto, por favor. Miren que este es un tema hiper delicado. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta historia? Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, si se descubre qué pasó con Marianne, con la niña y demás.